La evaluación del aprendizaje en entornos virtuales es un tema polémico por la legitimidad y credibilidad de los resultados. Por ello, en este video abordaremos los principios de la evaluación en línea, así como también algunos aspectos importantes del proceso educativo que debemos tomar en cuenta para su implementación en entornos virtuales. Los principios de la evaluación son la confiabilidad, la validez, la objetividad y la autenticidad en la evaluación. La confiabilidad es el principio que resulta complejo en la modalidad en línea, donde se conoce al alumno a través de su trabajo en la plataforma, por lo que las actividades de aprendizaje se convierten en medios de evaluación y son quienes dan cuenta de los logros de los alumnos. Sin embargo, a muchos docentes les surge la pregunta: ¿cómo puedo garantizar que mi alumno no copió en la prueba? Sin embargo, no podemos tener esa certeza. El docente, entonces, debe ser repulsivo y creativo utilizando secuencias de actividades diferentes que complementen entre sí el aprendizaje del estudiante. La validez, por su parte, hace referencia a los instrumentos de evaluación seleccionados. Estos deben realmente medir el conocimiento del alumno a través de actividades o cuestionamientos que demuestren la competencia que el alumno adquirió. La objetividad se relaciona con fundamentar la calificación obtenida, dejando de lado prejuicios, favoritismos, corrupción, entre otros. La autenticidad, por su parte, se refiere a la relación del contenido con el entorno real, donde el alumno demostrará su formación integral. Asimismo, encontramos los principios de alineación, relación, claridad y congruencia entre los objetivos del curso, contenidos, diseño instruccional y la evaluación pautada. De aquí se derivan las metas del tutor, las expectativas de los estudiantes y los logros que se quieren alcanzar. Si el alumno no percibe esta relación directa, perderá todo el interés en la asignatura. Adentrándonos al proceso de evaluación, encontramos que en la modalidad clásica presencial como en la virtual, es un proceso que implica recoger información, analizar información recogida, emitir un juicio de valor y tomar decisiones de acuerdo al juicio emitido. Lescano y Vilanova, en el 2017, afirman que la evaluación en el entorno virtual no es un proceso aislado, sino que es parte elemental del proceso, ya que está incrustado en las actividades didácticas, en la interacción del docente con el alumno e incluso en la interacción entre los mismos alumnos. Al momento de evaluar, debemos determinar para qué evaluamos, qué evaluamos, cómo evaluaremos, quién evaluará, cuánto valdrá la evaluación y finalmente cuándo se evaluará. Estos aspectos se relacionan directamente con las funciones sustantivas y temporales de la evaluación. Con ello tenemos que la evaluación diagnóstica alude a la intención de identificar el estado actual o el nivel de conocimiento que le corresponde al alumno. En la evaluación diagnóstica evaluamos conocimientos previos, habilidades y destrezas. Evaluamos para detectar conocimientos previos y necesidades. Se evalúa al inicio y evaluamos la resolución de problemas, pruebas, entrevistas, chat y encuestas. En la evaluación formativa se desempeña a lo largo de todo el curso. Su función es apoyar al estudiante en su proceso de aprendizaje al señalar deficiencias y errores. Esta evaluación es imprescindible en la evaluación en línea, ya que gran parte de la enseñanza se realiza a través de ella. Entonces debemos ser constantes y pertinentes y debe estar estructuralmente diseñada para que apoye en gran parte el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe señalar que se relaciona directamente con el alcance parcial o total de los objetivos específicos del curso. Por lo tanto, en la evaluación formativa, al preguntarnos qué evaluar, encontramos que evaluamos conocimientos, procesos, progreso, método y las dificultades. ¿Para qué evaluar? Para reorientar, motivar, detectar el progreso, conocer los indicios y determinar necesidades en el alumno. Evaluamos durante el proceso,
¿Y cómo lo evaluamos? A través de la observación, la autoevaluación y coevaluación, a través de entrevistas, pruebas, simulaciones, web quest, entre otros. La evaluación sumativa, por su parte, se aplica casi siempre al final del curso, con el fin de darle una calificación al alumno y medir el aprendizaje esperado. Esta se determina en función de los objetivos generales del curso impartido. Entonces, en la evaluación sumativa, evaluamos conocimientos, procesos globales y productos. Evaluamos para calificar el aprendizaje, medir y, sobre todo, conocer la toma de decisiones del alumno. Evaluamos al final y evaluamos a través de pruebas sistemáticas, escritas, orales, individuales, grupales, trabajos, entre otros. Cuando nos preguntamos el cuánto evaluar, es un tanto difícil de seleccionar, por lo que se recomienda al docente reflexionar antes de evaluar, para hacerlo lo más apegado a conocer el alcance del aprendizaje significativo, ya que se debe tomar en cuenta los objetivos y contenidos desarrollados en el periodo, trimestre o en el semestre, de tal manera que el docente pueda saber el número de preguntas que se formularán, el número de procedimientos a ser incluidos, la complejidad de cada procedimiento y, sobre todo, el tiempo disponible para la prueba. Cuando nos referimos al agente evaluador, debemos preguntarnos: ¿quién evalúa en el entorno virtual? Considerando el propósito de evaluar. Entonces encontramos la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. La heteroevaluación se realiza de docente a alumno y esta se refiere a las pruebas de conocimiento, pruebas de desempeño, entre otros. La coevaluación, por su parte, se refiere a la evaluación entre pares y se puede realizar en actividades tales como wikis, foros, proyectos, trabajo colaborativo, web quest, y se sugiere establecer criterios de evaluación en escalas de estimación, listas de verificación o de cotejo. La autoevaluación es la que se realiza el mismo estudiante acerca de su proceso metacognitivo y lo debe hacer a través de criterios incluidos en listas de cotejo o escalas de verificación, o bien en autorreportes o autoinformes. Cuando hablamos de evaluar en ambientes virtuales, debemos de considerar las formas. La primera de ellas es la cognitiva. Se centra en habilidades intelectuales de orden superior. Son actitudes y habilidades comunicativas. Pueden realizarse a través de mapas conceptuales, mentales y simulaciones de soluciones de problemas. Asimismo, existe la evaluación del desempeño. Es un método que exige a los estudiantes demostrar de forma directa sus conocimientos y habilidades, actitudes y destrezas aplicados en un producto o involucrándose en alguna actividad. Esta evaluación se centra en la capacidad de emitir juicios analíticos en contextos reales y usuales o bien desconocidos. La evaluación del proceso se realiza a través de carpetas o portafolios y consiste en almacenar el trabajo del estudiante a lo largo del tiempo, de tal manera que pueda revisarse la relación del proceso y el producto. Esta evaluación permite al docente juzgar los procesos parciales y provisionales que forman parte del curso. En cuanto a las modalidades de evaluación, Castillo propone diversas. La primera de ellas es la presencial y mediada. La presencial se refiere a la forma clásica en la que evaluamos a los alumnos en el aula. La mediada se refiere a la inserción de las tecnologías, puesto que se realiza a través de la computadora y se emplea como un recurso a la evaluación presencial. Asimismo, existe la evaluación basada en grupos y la evaluación basada en criterios. Ambas están relacionadas con el cumplimiento que se adquiere de los indicadores de manera grupal. Ambas se aplican en la evaluación en línea. Asimismo, existe la evaluación sistemática o también conocida como formal. Esta se relaciona en un tiempo previamente establecido en una planeación. Cabe señalar que se le notifica con antelación a los estudiantes de que se evaluarán,
También existe la modalidad de la evaluación cualitativa y cuantitativa. La primera, determinada por el método y el rigor que tiene, mientras que la segunda usa métodos más informales, aunque sistemáticos, para abundar en la recolección de los datos. Generalmente se utilizan las dos a través de matrices de evaluación o de rúbricas. Parte esencial de la evaluación son los instrumentos, ya que nos ayudan a recoger la información. Algunos de ellos son las pruebas objetivas. Estas son comúnmente utilizadas en la evaluación en línea por la posibilidad de proporcionar y calificarse de manera automática y de estructurar pruebas paralelas a través de un banco de preguntas elaborado. Asimismo, existen las pruebas adaptativas y autoadaptadas. Las primeras se refieren a las pruebas donde las preguntas se presentan al estudiante de acuerdo con su nivel de habilidad, de manera que se tienen pruebas individualizadas. La segunda corresponde a una modalidad de las pruebas adaptativas, pero el estudiante define el nivel de dificultad de las preguntas que se le plantean. Ambas se presentan igual que una prueba objetiva y son utilizadas en la evaluación diagnóstica generalmente. También existen las pruebas de ensayo. El estudiante debe describir sus respuestas en más de un párrafo y su extensión se realiza en texto en línea y pueden incluirse estudios de caso, pruebas de campo, análisis, síntesis de una temática. Incluso se pueden incorporar imágenes, videos y audios. Estas pruebas se deben evaluar manualmente. Los proyectos. Por su parte, el estudiante realiza un informe o un proyecto de un tema seleccionado. Al igual que en las pruebas de ensayo, requieren de una expresión escrita, pues es muy útil para evaluar la relación del conocimiento. No se pueden evaluar automáticamente, ameritan de evaluación manual. Tanto en la prueba de ensayo como en el proyecto, se deben establecer claramente los criterios de evaluación. Por ejemplo, la redacción, coherencia, ortografía, precisión del contenido, uso de la información, presentación de la información, entre otros. Es altamente recomendable que el alumno en todo momento conozca los indicadores con los cuales será evaluado. La lista de verificación permite registrar a través de la observación si una cualidad o característica del evaluado se encuentra presente. Se usa para juzgar ejecuciones o productos. Es muy utilizada en la autoevaluación. La escala se usa para observar y marcar el grado en que una cualidad o característica está presente. Esta puede ser numérica, gráfica o descriptiva. Por su parte, la rúbrica se le conoce como una escala múltiple, ya que presentan valores cualitativos y cuantitativos para evaluar todos los elementos presentes, así como las descripciones de los diferentes grados de realización. Cabe señalar que la rúbrica se compone de criterios a evaluar, de indicadores y finalmente de la escala de valoración, que nos permitirá emitir un juicio de valor. Si bien la evaluación es un proceso complejo, resulta ser la pieza clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, del proceso formativo. En ella debemos establecer modalidades de evaluación, los instrumentos de evaluación y en todo tiempo centrarnos sobre los objetivos que debemos alcanzar.